Jóvenes, buenas tardes. Soy la doctora Nelly Sánchez. Hoy día les voy a dictar yo la clase de anatomía y patología del sistema nervioso. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes con todos. ¿Ven bien las imágenes ahí? Buenas tardes, Alejandro, y a todos los que están escribiéndome. ¿Ven bien ahí las imágenes? ¿Están bien? ¿O compartimos pantalla? Sí, ya, perfecto. Listo, ya, perfecto. Ya, entonces vamos a ver la anatomía del sistema nervioso central. Para poder nosotros evaluar la anatomía del sistema nervioso, tenemos varios métodos. La ecografía con sus formas tridimensional, bidimensional, cuadridimensional, el Doppler color, pero esta ecografía es más que nada utilizado en niños hasta el año de edad. Posteriormente a esa edad ya la ecografía no nos sirve para el estudio del sistema nervioso central. La tomografía que nos permite realizar tanto cortes en 3 dimensiones, múltiples planos, y tiene la ventaja de poder hacer reconstrucciones tridimensionales. La resonancia magnética, que es el mejor método para poder evaluar el sistema nervioso central, así como la tomografía por emisión de positrones y la tomografía por emisión de fotones, que es más usada por los médicos nucleares. Y la radiología intervencionista, que también nos ayuda a ver la parte vascular. Entonces vamos a ver cuáles son las características de la imagen, de las técnicas de imágenes, sobre todo, como les digo, de la resonancia magnética, que es la que más nos da luces de qué cosa es lo que tiene el paciente. Tiene una gran resolución, tiene la ventaja de que evalúa tanto el metabolismo y la fisiología de diferentes grupos celulares, midiendo diferentes sustancias a nivel del cerebro, que nos van a orientar si ese paciente está teniendo una buena función neuronal y también si es que el paciente tiene algún tipo de tumoración que por la composición química que tiene indique que es maligno. Porque muchas veces hay dificultad para poder distinguir una lesión benigna de maligna. Y ustedes saben que el cerebro es una zona un poco difícil para hacer biopsias. Entonces la ventaja es de que podemos utilizar diferentes contrastes, sobre todo en la resonancia magnética, el gadolinio, que es un contraste inocuo que se usa hasta en embarazadas y permite hacer realce de estructuras y de los vasos. ¿Qué cosa es lo que nosotros vamos a poder visualizar? Vamos a visualizar tanto las meninges, los vasos sanguíneos, los espacios subaranoideos, la sustancia gris y la sustancia blanca, así como los pares craneales. Y la visualización fisiológica del flujo arterial venoso, flujo ocular, el metabolismo de las células, la formación de neovasos y, como les decía, la evaluación de funciones mentales superiores y de medicamentos, de tratamientos medicamentosos. Esto ya más que nada con el PET scan, ¿no? Más que con la misma resonancia magnética. Entonces, el sistema nervioso central está conformado por los hemisferios cerebrales, el tronco encefálico, el cerebelo, y el sistema nervioso periférico por los pares craneales, los nervios espinales y el sistema autónomo simpático y parasimpático. Nosotros solamente vamos a hablar del sistema nervioso central. Esto ya saben ustedes incluso mejor que yo porque están más fresquitos. Los hemisferios cerebrales son dos, son simétricos, se observan en la región supratentorial y constan de 4 lóbulos, el frontal, parietal, occipital y
temporal y están formados tanto por la sustancia gris como por la sustancia blanca y las funciones son las que ustedes ya las leen ahí, ¿no? En nuestro caso, funciones no vamos a evaluar. Entonces, este es un corte en una resonancia magnética, un corte sagital de una resonancia magnética que nos permite evaluar nos permite ver la parte supratentorial y la parte infratentorial del sistema nervioso. Entonces, en la región supratentorial, que está por encima del tentorio, vamos a encontrar los hemisferios cerebrales, que son estos de acá, en sus diferentes zonas. El tentorio, que se ubica acá, en esta posición, y la región infratentorial, que está formada por el tronco encefálico, que es este, y el cerebelo, con sus hemisferios cerebelosos en el lado derecho e izquierdo, y el cuarto ventrículo, que también se ubica infratentorial. Entonces, el tronco encefálico está formado por los pedúnculos, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El cerebelo, ustedes saben que es de localización infratentorial, y está formado por la corteza, los núcleos y la sustancia blanca. ¿Acaso la principal función del cerebelo es que controla el equilibrio y los movimientos voluntarios finos? O sea, el motor fino está dado por el cerebelo. El sistema ventricular contiene líquido cefalorraquídeo, el cual es producido por los plexos coroideos en los ventrículos y reabsorbido por las vellosidades aráneas. Cuando hay una alteración en esta producción y reabsorción, se produce una hidrocefalia. El líquido cefalorraquídeo circula a través de los ventrículos laterales, pasa por los agujeros de Monro al tercer ventrículo, de ahí pasa por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo y por los agujeros de Luschka y Mayen a los espacios subaracnoideos, encefálicos y espinales, ¿no? Y su función es proteger el sistema nervioso. Entonces, tanto la tomografía como la resonancia magnética van a permitir poder hacer cortes axiales, coronales y sagitales a nivel del cerebro. Acá estamos viendo un corte de resonancia magnética donde ustedes ven, tienen muchas estructuras acá que a veces no van a retenerlas todas. Entonces, vamos a ver las principales estructuras para que ustedes sepan cómo ubicarse. Esta es una resonancia magnética a nivel de la fosa posterior, la parte más inferior del cerebro. Entonces, se ubican con los globos oculares, que son los que tienen acá. Estos son los lóbulos temporales. La protuberancia. El cuarto ventrículo es esta zona hipointensa. La hipófisis está por encima de la silla turca. Esta es la silla turca y sobre la silla turca se encuentra la hipófisis. Y los hemisferios cerebelosos en su lado derecho y lado izquierdo. Esas son las principales estructuras de ese corte. En este otro corte nos permite evaluar los lóbulos frontales, los lóbulos temporales y el lóbulo occipital que está en la parte posterior. Esta es la línea interhemisférica, la cisura interhemisférica, que es la que divide el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Acá se encuentran los acueductos, el acueducto de Silvio y las meninges, ¿no? El espacio epidural, el espacio, la dura madre y el espacio subaracnoideo, que es el que está más próximo al cerebro. Eso podemos visualizarlo con la resonancia magnética. La tomografía no tenemos esa ventaja de poder ver. Acá un corte a nivel de la sustancia blanca.
En la sustancia blanca, lo más importante, digamos, las estructuras más importantes que podemos ubicar es la que en esta zona, alrededor de los ventrículos, se encuentra la corona radiada. Acá está la rodilla del cuerpo calloso y en la parte posterior el rodete del cuerpo calloso. Recuerden, el cuerpo calloso es como si fuera un boomerang. Entonces, la parte anterior se ve acá, la parte posterior del cuerpo calloso lo vemos en esta otra zona. Estos son los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. Y las circunvalaciones cerebrales. Y hay una interfase que es la parte donde separa la sustancia gris de la sustancia blanca. Acá, en este corte que es un poquito más superior, estamos viendo la corteza cerebral, los surcos cerebrales. Acá vemos el espacio subaracnoideo, la cabeza del núcleo caudado se encuentra en esta zona, ustedes están viendo junto al ventrículo lateral, y el núcleo lenticular en la parte más, digamos, más inferior de la cabeza del núcleo caudado. Este es un corte coronal en la cual nos permite ver el lóbulo frontal, los lóbulos temporales, son estos de acá. Acá se encuentra la cisterna quiasmática, los ventrículos laterales, la línea interhemisférica. Es un corte bastante parecido al anterior, que lo vamos a pasar. Esto hemos visto ya antes. Este es el cuerpo calloso. Acá se encuentran los cuernos frontales de los ventrículos laterales, el cuerno temporal de los ventrículos laterales y el cuerno occipital de los ventrículos laterales. Este es el cerebelo. Vimos en antes el pedúnculo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Ese es a nivel del tronco encefálico. Los ventrículos están compuestos de líquido. El espacio subaracnoideo es el espacio que se encuentra con líquido cefalorraquídeo, y acá en esta zona se ven los surcos cerebrales que están compuestos de líquido cefalorraquídeo, que es el espacio subaracnoideo, los cuernos frontales de los ventrículos laterales, la cisterna magna que está acá en la parte posterior, el cuarto ventrículo, lamentablemente tienen muchos nombrecitos que no se los van a acordar, que no se van a acordar en el transcurso de su carrera, deberían aprenderse solamente los más importantes, ¿no? Acá el más importante es el cuerpo calloso, que es, como les decía, como un boomerang. Y este de aquí es la masa del tálamo. Lo demás ya hemos visto. Este cuerpo calloso es el que falta cuando haya genesia del cuerpo calloso. Esta es una ecografía. Una ecografía en un bebé que ya está casi cerrando fontanelas, por eso es que no lo ven muy claro. Es lo mismo que estamos viendo en la resonancia magnética que hemos visto en el slide anterior. Muy difícil que ustedes realmente vean digamos, las estructuras, pero lo que podemos ubicar es esto, que es el cuerpo calloso. Por debajo del cuerpo calloso se encuentran los ventrículos,
con los ventrículos laterales, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, y acá está la protuberancia, el cuarto ventrículo. Pero en realidad es bien difícil de visualizar una ecografía así en una diapositiva. Recuerden, la ecografía es operador dependiente. Acá vemos un poquito mejor porque es un paciente más niñito y se está viendo los ventrículos laterales en su lóbulo frontal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Este es un corte coronal también a nivel de los ventrículos laterales, donde se ven las astas frontales. Y el tercer ventrículo se encuentra acá, pero no se visualiza. En cuanto a la patología del sistema nervioso, para poder evaluar, tenemos que ir comparando. Siempre comparen, tanto en el tórax como en el cerebro, van comparando lado derecho con lado izquierdo. ¿Qué es lo que deben evaluar? El cuero cabelludo, la díploide, las meninges, el espacio subaracnoideo, las cisternas, la corteza cerebral, para que vean la interfase que hay entre la sustancia gris y la sustancia blanca, los surcos cerebrales. ¿Por qué es importante esta interfase? Porque cuando hay un edema o cuando hay muerte cerebral se borra o desaparece esta interfase. Visualizar siempre los núcleos basales que hemos visto antes, el tálamo, los núcleos caudados, ver los ventrículos que siempre sean simétricos y en la región infratentorial el tronco encefálico y el cerebelo. En cuanto a la patología, vamos a ver malformaciones congénitas, enfermedad vascular cerebral, como son las lesiones isquémicas, las lesiones hemorrágicas y las vasculopatías. También vamos a encontrar infecciones, que sea de abscesos, de parásitos, tumores y enfermedades neurodegenerativas. En cuanto a las principales malformaciones congénitas, vamos a tratar anomalías en el cierre del tubo neural, anomalías de la organización hemisférica, anomalía de organización hemisférica cerebelosa y de las cisternas y la hidrocefalia. Vamos a ver qué es un encefalocele. Es una anomalía del cierre del tubo neural a nivel de la parte cerebral. Se ve una solución de continuidad en el hueso de la bóveda craneana, en la región occipital, originando un saco herniario. Generalmente se ubica en la línea media, más frecuente, como les decía, en la región occipital, por la cual hay un agujero por el cual se protruyen las meninges y el tejido nervioso. Y deforma la morfología del ventrículo y la morfología del lóbulo occipital, y se acompaña de microcefalia en la gran mayoría de los casos. Entonces, es lo que estamos viendo acá. Un encefalocele, una solución de continuidad del hueso occipital, en la cual se protruye un saco herniario, saliendo a través de este saco el cerebelo, el tentorio, que se deforman y descienden, y se obliteran o se comprimen la cisterna magna que está en esta zona y el cuarto ventrículo. Otra de las anomalías está la anomalía de Chiari, la malformación de Chiari 2. La malformación de Chiari 2 es una malformación que a veces se asocia con mielomeningocele. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar una herniación del vermis y de la amígdala
que protruye por el agujero occipital hasta la cervical 3. Se hernia, se sale. Una deformación de la hoz del cerebro, del tentorio, del cuerpo calloso y de la masa intermedia del cerebro, porque al movilizarse el vermis y las amígdalas hacia atrás y la región inferior, las otras estructuras también se protruyen y se salen del sitio normal donde se ubican y por lo tanto se deforman. El cuarto ventrículo se alarga, se desplaza y hay un aumento del espacio supratentorial con descenso de los lóbulos occipitales y una fosa posterior pequeña. Aquí están viendo un mielo meningocele, una falda de cierre, a través del cual se protruyen las meninges con la médula espinal. Asociado a esto se ven ya las malformaciones de Chiari 2, en la cual tenemos una herniación de las amígdalas cerebelosas se hernian, se descienden, mejor dicho, se comprime la médula espinal por este descenso, comprime la médula espinal, hace una compresión también de la cisterna magna que se encuentra en este sitio, comprime la cisterna magna, la oblitera, o sea, la hace más pequeña. El cuarto ventrículo, que normalmente también se encuentra acá, también se comprime y se hace tubular. Desciende el tentorio, la tienda del cerebelo también desciende, y el lóbulo occipital también desciende, y al descender el lóbulo occipital, jala al cuerpo calloso, el cual se deforma y se hace más alargado. Entre otras palabras, todo esto cae a través del agujero occipital, a través de la parte occipital, va descendiendo hacia la parte, hasta la cervical 3. Otra de las anomalías que vamos a encontrar es la genesia del cuerpo calloso. Esto lo leen ustedes, yo se los explico acá. ¿Qué cosa vamos a encontrar en una genesia del cuerpo calloso? Primero acá, perdón, en una siguiente. Ya, en una genesia del cuerpo calloso, la imagen típica que ustedes van a visualizar es la imagen de rana en posición de salto. Esta es la ranita en la cual ven que los cuernos frontales de los ventrículos laterales forman las patitas delanteras de la rana, las cuales se hacen pequeñas y se separan, están separadas. ¿Por qué se separan? Porque el tercer ventrículo está aumentado de tamaño y empieza a subir. O sea, se encuentra, como no existe el cuerpo calloso, recuerdan que acá estaba parte del cuerpo calloso, al no existir, el tercer ventrículo asciende y ocupa ese espacio donde estaba el cuerpo calloso y separa los ventrículos laterales. Existe también no vamos a encontrar acá donde estaba la rodilla, acá estaba la rodilla, donde estaba el cuerpo calloso, ausencia de rodilla del cuerpo calloso, y también ausencia del rodete del cuerpo calloso, o sea, no existe ni aquí ni acá cuerpo calloso. Entonces, ¿qué hace? Que las astas occipitales de los ventrículos laterales se vuelvan se amplíen, se vuelvan más voluminosas, se haga una hidrocefalia, lo que se llama una colpocefalia, que es el que da la forma de las patas traseras del cuerpito de la rana. Podemos encontrar también muchas veces acá la presencia de un quiste. El tercer ventrículo se puede dilatar tanto y se puede aumentar de tamaño como si fuera una rana gorda. El tercer ventrículo se puede hacer tan grande que se puede hacer quiste. Esta es una ranita Lai.
otra cosa vamos a encontrar? ¿No? Que se va al final. Acá, en una resonancia magnética, fíjense, no hay el cuerpo calloso, ausencia del cuerpo calloso. Y los surcos cerebrales se proyectan hacia esa ausencia del cuerpo calloso como si fueran rayos de sol. Los surcos de la corteza se aumentan como si fueran rayos de sol. Y la cisterna cuadrigeminal que se encuentra entre la región del bulbo y el cerebelo se amplía. Hay una ampliación de la cisterna cuadrigeminal porque al no haber el cuerpo calloso, crece, ¿no? Y esto de aquí es en una ecografía. Bien difícil de visualizar porque acá debería estar el cuerpo calloso y no se ve. Los surcos corticales están puestos como si fueran rayos de sol y aumenta, digamos, el espacio de la cisterna cuadrigeminal. Y este es el cerebelo. Si no lo ven, les entiendo porque, como les digo, en la ecografía es muy difícil que otra persona lo vea si es que no lo ha hecho ella misma. Ahora tenemos dos malformaciones, la malformación de Dandy Walker y la malformación de Chiari 1. En la malformación Dandy Walker vamos a encontrar una gran dilatación quística retrocerebelosa que está junto al cuarto ventrículo. A veces no encontramos vermicerebeloso o a veces lo encontramos muy pequeño. Hay una hidrocefalia supratentorial. Hay una dilatación de las cisternas pericerebelosas, una prensa de aerófilo de localización elevada, lo cual se origina por ausencia de los agujeros, por agenesia de los agujeros de Luschka y Mayenne. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esto, una gran cisterna cerebelosa, un quiste grande en la zona donde se encontraba la cisterna magna. Al haber un gran quiste, también existe una gran dilatación del cuarto ventrículo, que también se ubica en esa zona. En este paciente no hay vermicerebeloso y condiciona una hidrocefalia, una dilatación de los ventrículos laterales y tercer ventrículo. Esta es otra malformación de Dandy-Walker. El complejo de Dandy-Walker es una serie de variantes. El complejo de Dandy-Walker se llama a una serie de enfermedades, una serie de, digamos, de tipos de malformación de Dandy-Walker que varían en pequeñas cosas unos de los otros. Todos estos son malformación de Dandy-Walker con algunas variantes, así como antes les dije que en algunos había un vermis pequeño, en otros a veces no hay vermis. Entonces, todas esas, digamos, variantes entre uno y otro paciente, todas esas engloban el complejo de Dandy-Walker, pero todas en realidad son las malformaciones de Dandy-Walker. Entonces, acá estamos viendo una inmensa cisterna magna que hace que el ventrículo, el cuarto ventrículo se vea prominente. Es una lesión quística, no hay vermicerebeloso y hay una hidrocefalia supratentorial, o sea, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales se encuentran aumentados de tamaño. Acá estamos viendo lo mismo. En este complejo de Dandy-Walker estamos viendo, miren, un gran quiste que está dado por la cisterna magna con el cuarto ventrículos dilatados. Y si existe vermis, es un vermis pequeño, hay dilatación, una hidrocefalia, y en la hidrocefalia no solamente se dilatan los ventrículos laterales
y el tercer ventrículo, sino también, en este caso, hay dilatación de las cisternas, donde también hay líquido cefalorraquídeo. La malformación de Chiari tipo 1, de Arnold Chiari tipo 1, vamos a encontrar hernia de las amígdalas hacia el canal medular. Se asocia también con una impresión basilar, con una asimilación del atlas, o también puede asociarse con síndrome de Klippel-Feil. Hay un colapso de la cisterna magna, una elongación o deformación del tronco encefálico, una fosa posterior pequeña, descenso del lóbulo occipital y tentorio y de la prensa del hilo, así como se acompaña de una hidromelia y una hidrocefalia. O sea, el pobre chiquitín tiene todo malo. Esto es lo que estamos viendo, la malformación de Arnold Chiari tipo 1. Las amígdalas cerebelosas están herniadas, están descendidas, se descienden hacia el canal medular. Hay la cisterna magna que se encontraba acá, que se encuentra acá, mejor dicho, se encuentra comprimida, obliterada. ¿Por qué? Porque hay un descenso del lóbulo occipital, el cual hace que se comprima, también comprima el tronco cerebral y también lo descienda, y se acompaña de una hidromelia. La hidromelia son unas líquidas localizadas en la médula espinal. Ya pasamos la parte feíta, que son las malformaciones congénitas, y ahora vamos a ver la hidrocefalia. La hidrocefalia es aumento del volumen, aumento del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos, por lo tanto condiciona que esto se dilate. Puede ser obstructiva, no comunicante o no comunicante, que se produce por la obstrucción de alguna de las zonas por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Puede ser a nivel de los acueductos de Silvio, de los agujeros de Monro, de Magnendi, y puede estar ocasionada por tumores, que es lo más frecuente, por adherencias por parásitos, que son menos frecuentes. Y eso se llama la obstructiva no comunicante. Y la comunicante, no vamos a ver obstrucción, pero sí hay una falta de reabsorción de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, se acumula en los ventrículos y esto se dilata. Está condicionado a veces por la hemorragia subaracnoidea, por presencia de meningitis, trombosis venosa o a veces papiloma en los plexos coroideos, lo que condiciona que haya una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, esto ya lo leen ustedes, acá lo vamos a visualizar mejor. Vamos a ver que los ventrículos se encuentran dilatados. Acá estamos viendo los ventrículos laterales dilatados, en sus cuernos frontales, el tercer ventrículo dilatado y dilatación de los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver que el ángulo frontal se hace más agudo. El ángulo que hay entre los ventrículos se hace entre los cuernos frontales de los ventrículos laterales, se hace más agudo. Existe un índice, el índice de Evans, el cual indica que estos ventrículos no debe ser mayor de 1/3 de todo el diámetro mayor bifrontal. Vamos a poner que, por ejemplo, estos de acá a acá, bifrontal mide 15 centímetros. Entonces, los cuernos frontales de los ventrículos laterales deben medir como máximo 5, como máximo 5 centímetros, que vendría a ser 1/3 de esto. Si mide más, entonces ya está
indicándonos que hay una hidrocefalia. En las hidrocefalias de tipo comunicante vamos a encontrar amplitud, o sea, aumento de volumen de todos los ventrículos, los laterales, el tercero, el cuarto ventrículo, del espacio subaranoideo, de los surcos corticales. Se adelgaza y deforma el cuerpo calloso y también hay aumento de volumen en las cisternas porque ahí también se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Es lo que estamos viendo acá. Los surcos, vamos a empezar por lo más llamativo, que son los ventrículos laterales, se encuentran dilatados. Las cisternas, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, se encuentra dilatado también. El cuarto ventrículo se encuentra dilatado. Vamos a encontrar un adelgazamiento de las estructuras adyacentes, en este caso el cuerpo calloso. Los surcos se van haciendo más prominentes porque hay presencia de líquido cefalorraquídeo. En una hidrocefalia producida por aumento de líquido cefalorraquídeo esta es una hidrocefalia donde estamos viendo dilatación de los ventrículos laterales del tercer ventrículo y de los cuernos occipitales de los ventrículos laterales, y observamos en el cuerno occipital derecho la presencia de un papiloma del plexo coroideo, que está condicionando aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo. Cuando encuentren ustedes una hidrocefalia, van a ver que alrededor, sobre todo de los cuernos de la parte frontal, van a observar zonas hipodensas o hipointensas en esta zona, que está dado por el edema que hay alrededor del tejido que, digamos, va siendo comprimido por la dilatación de los ventrículos. Entonces siempre van a encontrar un halo hipodenso alrededor de los ventrículos que se encuentren dilatados. Y sobre todo esto se inicia primero, ese halo hipodenso, en los cuernos frontales de los ventrículos laterales. Esto es una resonancia magnética en T2, y en la cual, fíjense cómo ven acá la zona de edema. Se hace hiperintenso. Entonces, con vemos la primera clase. Ahora pasamos a la otra clase. Vamos a ver la patología del sistema nervioso. Una de las patologías que tienen ustedes siempre que aprender son los accidentes cerebrovasculares o los ACV o SB, que ahora le llaman evento cerebral vascular. Entonces, este ACV o evento cerebral vascular, SB como le llaman actualmente, se presenta clínicamente de la misma forma, tanto si es una isquemia o es una hemorragia cerebral, que son los dos eventos más frecuentes. Tienen el mismo cuadro clínico y el misma, digamos, alteración neurológica. Su tratamiento es completamente diferente, la imagen es completamente diferente y el pronóstico también es diferente.
Entonces tienen que aprendérselo bien porque esto lo van a ver siempre en su vida de médicos. Es la tercera causa de muerte en los países desarrollados, sobre todo en pacientes mayores, y es muy fácil de detectar con los medios de imágenes. Cuando se le da un tratamiento oportuno, mi perrito está opinando. Cuando se da un tratamiento oportuno, el pronóstico es muy bueno. Bueno, entonces vamos a ver primero qué es la isquemia. El cuadro clínico es bastante semejante en ambos. Son pacientes que bruscamente pierden la movilidad, hacen una hemiplegia o empiezan a hacer un adormecimiento de parte del cuerpo o simplemente de pronto hacen una hemiplegia o pierden el conocimiento. O sea, clínicamente son bastante parecidos tanto la isquemia como la hemorragia cerebral. Pero la isquemia se origina por la obstrucción de una arteria. Se interrumpe el suministro de sangre, por lo tanto, no hay oxígeno, no hay glucosa y el tejido cerebral empieza a morir en la zona donde la arteria lo irriga. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, generalmente esto empieza a aparecer a las 24 horas. El paciente tiene el infarto cerebral y puede hasta las 24 horas de haberse producido el infarto, recién puede visualizarse en muchas de las ocasiones, recién se puede visualizar la zona de muerte cerebral, de muerte de esa pequeña porción del vaso que no está irrigado. Entonces, ¿qué signos vamos a encontrar dentro de ese periodo que todavía no debuta? El vaso se tapa y se va a volver hiperdenso, el vaso comprometido. Pongamos que la arteria cerebral media, que está comprometida, todavía se tapó, el paciente ya perdió, está empezando a perder la fuerza muscular, está empezando a hacer una hemiplegia, pero esa zona todavía del cerebro, todavía que se está muriendo, todavía no se logra ver, pero sí vemos el vaso que está comprometido, lo vamos a ver hiperdenso en una tomografía. Posteriormente, esa zona que irriga ese vaso se va convirtiendo en una zona hipodensa y va produciendo muerte de esa parte del tejido. Entonces yo siempre les digo, ¿no? Siempre digo yo, cuando hay muerte se ponen de negrito, ¿no? Uno se pone de luto. Entonces el cerebro también cuando se muere por un infarto se vuelve esa zona negrita, se va volviendo un color gris oscuro, para que no lo confunda con la hemorragia, que es lo contrario. Entonces, al haber muerte de esa zona del cerebro, se va perdiendo la interfase, o sea, digamos, la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Y va habiendo edema, se produce edema. ¿Cómo se traduce el edema en la tomografía? Se traduce como áreas hipodensas. Áreas hipodensas que rodean la zona del infarto. Vemos también que el edema hace que se borren los surcos cerebrales de la zona comprometida. Después que aparece, que generalmente puede ser hasta 24 horas, puede demorar en aparecer esos signos, a las 48 horas esa zona puede sangrar porque ya el paciente ya empezó tratamiento fibrinolítico. Entonces esa zona se puede transformar en una zona de hemorragia. Entonces así es como vamos a ver. Miren, esta es una área, no me digan que no está comprometido. Esta es una área hipodensa, fíjense. Una área hipodensa de bordes irregulares. Esto es por la muerte cerebral, por la muerte que está habiendo de las neuronas ahí. Y adicionalmente a eso se agrega edema vasogénico, que también es hipodenso, o sea, se extiende más la zona. Cuando hay edema, no solamente se ve hipodenso, sino se borran los surcos cerebrales de esa zona, de la zona donde está el edema.
El edema también condiciona que se desplace la línea media. O sea, si el edema es masivo, si el edema es severo o el infarto es severo, va a desplazar esa zona por el mismo edema hacia el lado contralateral, condicionando a veces una hernia transfalcina, una hernia transtentorial. Se hernia el lado, en este caso el lado izquierdo, se hernia hacia el lado derecho, si es que el infarto fuera mayor. Cuanto más antiguo es el infarto, mayor es la hipodensidad que se ve, o sea, se ve más negrito, más muerte cerebral hay, mientras más antiguo sea. Y también hay un poco menos signos de edema. O sea, mientras más agudo esté, mayor es el edema que hay. Mientras más se esté reabsorbiendo, el edema va bajando, pero la parte que ha muerto del cerebro se va volviendo más negrita. Por eso es que yo les digo, cuando veo una zona negra, piensen, está de luto, se ha muerto esa parte del cerebro. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esta hipodensa de infarto en la región fronto-temporo-occipital derecho. Se borran los surcos cerebrales por el edema. No hay diferenciación de la sustancia gris y de la sustancia blanca, la interfase se borra. Y también hay borramiento de la cisura interhemisférica, se borra por el edema. O sea, se borran los surcos en realidad, en la zona donde esté. En cambio, la hemorragia se produce cuando hay una ruptura de algún vaso. Esta ruptura puede ser en varias zonas. Puede estar en la región epidural, sudural, floranoidea, intraparenquimal, intraventricular, de la matriz germinal. A ver, un minutito, me disculpan, voy a cerrar la puerta porque ese sonido está feo. Doctora, no se está escuchando lo que está diciendo. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, doctora, ahora sí. Perfecto, ya disculpen, chicos. Bueno, vamos a repetir esa parte acá. Entonces, el hematoma
epidural es el que se localiza por encima de la dura madre y de la tabla cerebral, ¿no? Del cerebro, de la bóveda craneana. Entonces, nos va a dar una imagen hiperdensa en esta forma, en una forma, vamos a ponerlo moradito, ¿no? En una forma biconvexa. Convexa por acá y convexa por este lado. Como si fuera, le llaman una pelota de fútbol americano. Vamos a ponerlo mejor aquí, como haciendo como una pizarra. Esta es la forma que tiene el hematoma epidural. Y el cráneo viene por acá. Esa es la forma que adopta el hematoma. Biconvexo. Por aquí convexo y por acá convexo. Esta zona toda blanca, hiperdensa. Si es resonancia, hiperintensa. Eso es lo que están viendo aquí. Generalmente se puede asociar a fractura. Siempre que hay hematoma, hay edema. Entonces, acá veo edema. El edema hace que se rodee de una zona hipodensa. El edema siempre se ve hipodenso, haciendo que se borren los surcos cerebrales. No ven surcos acá. El edema hace que se desplacen las estructuras hacia el otro lado, condicionando disminución del tamaño de los ventrículos, el hernia hacia el lado contralateral, lo que se llama una hernia transfalcina o una hernia trastentorio, dependiendo de la zona transtentorial. Si encontramos una fractura y hay pasaje de aire dentro del hematoma, puede encontrarse un neumoencéfalo, si es que había una fractura como la que están viendo acá. Si no, solamente van a ver una zona hiperdensa así. Entonces, yo siempre digo, siempre para acordarme, esto de acá, si esto es el cráneo que están viendo acá, acá ven como una montañita, ¿no? Ven como una montañita o una elevación. Entonces, yo asocio esa elevación con epi, como si fuera la punta de la montaña, una epi. Para no confundirlo con el otro tipo de hematoma, vamos a ver, que es el hematoma subdural. El hematoma subdural es un hematoma que también se puede producir generalmente por un golpe, una caída. ¿Y cómo nos va a dar? Nos va a dar una imagen cóncavo por un lado y convexo por el otro. Cóncavo, convexo, como si fuera una media luna. Esa media luna, al momento que se produce esa lesión, esta es la forma que da. Ay, Dios. Mi obra de arte me lo malogró. Esa es la forma que da. Cóncavo por un lado, convexo por el otro. Cóncavo, convexo. Hiperdensa o hiperintensa, o sea, blanca. ¿Qué condiciona? Condiciona que haya edema. El edema hace que el cerebro de esa zona se vea más hipodenso, que se borren los surcos cerebrales, que se hernie hacia el lado contralateral, que desplace la línea media. Miren aquí, no hay surcos, fíjense, no hay surcos cerebrales. Desplaza las estructuras hacia otro lado, borra los surcos cerebrales. Se puede, dependiendo de la magnitud, hernia hacia el lado contralateral, lo que es una hernia transfalcina. Conforme se va reabsorbiendo, se va haciendo más heterogéneo. Miren, acá ya no está tan blanquito. Y cuando va pasando más los días, se va haciendo más hipodenso, o sea, se va haciendo más suero, digamos, ¿no? Ya no está tan denso que se ve blanco.
Esa es la evolución de un hematoma. La hemorragia subarachnoidea se produce también por traumatismos, aunque puede producirse también por la ruptura de aneurismas. La hemorragia subarachnoidea va por todo donde haya líquido cefalorraquídeo, o sea, los surcos cerebrales, la línea interhemisférica, los acueductos de Silvio, las cisternas, los ventrículos, todo donde haya líquido cefalorraquídeo, y condiciona también edema, o sea, también vamos a encontrar edema. Por lo tanto, vamos a encontrar signos de edema que son el borramiento de los surcos cerebrales, la pérdida de la interfase entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Acá, por ejemplo, una hemorragia a nivel del acueducto de Silvio. Fíjense, los surcos cerebrales han desaparecido. No hay diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Acá está un poquito disminuyendo el ventrículo lateral. Tanto la hemorragia como el infarto producen siempre edema. La hemorragia intraparenquimal es bastante parecida. Es la que se produce dentro del mismo parénquima. Es una hemorragia intraaxial, intracerebral. Se produce dentro del mismo parénquima, dando una especie de masa hiperdensa o hiperintensa. La densidad del hematoma, que es de 70 unidades Hanford, es la unidad de la sangre cuando está en estadio de hematoma. Produce también una zona de edema alrededor, o sea, una zona hipodensa alrededor. Al haber edema, igualito, los surcos cerebrales de la zona los desaparece, condiciona que la interfase de la sustancia gris y blanca no se visualicen, no se diferencien bien, y condiciona una hernia transfalcina. Acá también están viendo aparte hemorragia dentro de los surcos cerebrales. Perdón, dentro de los ventrículos laterales, dentro de los ventrículos laterales. En sus cuernos occipitales vemos. La hemorragia intraventricular puede ser por traumatismo, por una hipertensión arterial o aneurisma, y se produce la presencia de sangre dentro de los ventrículos. Acá miren, están viendo un líquido hiperdenso dentro de los ventrículos en los cuernos frontales, los ventrículos laterales, en los cuernos occipitales. ¿Y qué hace? También condiciona edema. Por lo tanto, se ven áreas hipodensas alrededor de los ventrículos. Vamos a ver también pérdida de los surcos cerebrales. ¿Qué más vemos? Hay la obliteración, en este caso, de la cisura de Silvio, porque está cerca de la cisura de Silvio, o sea, comprime las estructuras que están dentro del cerebro. Hay una hemorragia, que es la hemorragia de la matriz germinal, que se produce en los neonatos. En los prematuros, esta matriz germinal sangra, puede sangrar con facilidad en un parto traumático o a veces en una caída, porque muchas veces en el periodo expulsivo el bebé sale disparado y se golpea la cabecita. Entonces, la matriz germinal es un tejido gelatinoso, es muy rico en vasos sanguíneos y generalmente involuciona a las 36 semanas, involuciona dando origen a las células de la corteza y los núcleos basales. Pero en pacientes que son prematuros, antes de las 36 semanas, puede haber un sangrado de estos y se va a ver zonas hipercoicas, la sangre se ve hiperecoica en la ecografía. Vemos por debajo de los ventrículos laterales zonas de hemorragia hipoecoicas. Acá también. Este es un neonato donde se hace una ecografía transfontanelar y se ve una zona de hemorragia hiperecoica. Bueno, acá el doctor menciona hidrocefalia, que yo supongo que esta debe ser la hidrocefalia. Acá están los ventrículos laterales y zonas de encefalomalacia, que son zonas ya de destrucción del tejido.
Una vasculopatía viene a ser la presencia de un aneurisma de alguna arteria. El aneurisma lo podemos observar con arteriografía o con, en este caso, es una arteriografía, se puede observar también con un angioten o una angioresonancia, pero esta es una arteriografía en la cual vemos un saco acá por debilidad de la pared de la arteria. Acá también la presencia de un saquito que tiene un cuello, tiene un cuerpo, que se va protruyendo la arteria, la pared de la sangre por ahí y cuente de romperse, ¿no? Las malformaciones arteriovenosas se producen por una alteración en la angiogénesis, produciéndose un nido de vasos malformados con presencia de shunt arteriovenosos, los cuales tienen una arteria aferente y una vena eferente. Estas venas y arterias son deformes y forman como un ovillo que produce un efecto de masa. Acá lo están viendo en una arteriografía, miren, un conglomerado de arterias y venas deformadas que están formando un ovillo o nido le llama. Aquí está la arteria aferente y la vena aferente. Y aquí en un corte coronal también vemos eso. Igualmente hay otra vasculopatía. Y esta es una malformación arteriovenosa ya con una resonancia magnética con contraste, donde evaluamos esta malformación, este conglomerado de arterias y venas, un anillo de arterias y venas a nivel del pedúnculo cerebral. Las fístulas arteriovenosas son bastante raras y se produce por comunicación entre las arterias y venas en las capas de la dura madre. Puede producirse también una fístula entre la carótida y la arteria cavernosa y se localiza en el interior del seno cavernoso, originando un gran flujo de sangre arterial a la cavidad del seno, lo que origina edema y éxtasis venoso, produciendo que el ojo se protruya hacia adelante. Entonces acá están viendo el seno cavernoso dilatado y una gran dilatación del mismo y una arteria carótida interna dilatada, una vena oftálmica dilatada que hace que se protruya el globo ocular hacia adelante. Es una patología bastante rara, no es muy frecuente felizmente. Cuando hay muerte cerebral, vamos a ver que generalmente se produce por una hipoxia severa. Al haber una hipoxia severa es como si hubiera un infarto cerebral masivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se produce un edema severo en todo el cerebro y cerebelo. Y al haber un edema, el cerebro y cerebelo se ponen hipodensos. Tienen los mismos signos del edema. Se borran los surcos cerebrales. Hay pérdida de la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. El edema hace que las cisternas, los ventrículos, se compriman tanto que hasta desaparecen. Y empieza a haber hemorragia en las cisternas superiores, o sea, en la cisterna cuadrigeminal, que es una cisterna superior. Y este es un muerto que se ha muerto ya, o sea, no hay irrigación, por lo tanto, no hay captación de sustancia de contraste cuando se le aplica contraste. Tiene los mismos signos de un edema severo. Miren aquí, este cerebro
o muerte cerebral. No hay surcos cerebrales en su cerebro hipodenso, que no se diferencia sustancia gris de sustancia blanca y tiene algunas zonas acá pequeñas de hemorragia. Hemorragia, como dijimos, a nivel de las ternas superiores, en este caso, cisterna cuadrigeminal. Los tumores cerebrales es un tumor cerebral es una masa que me va a producir una ocupación de un espacio. Esta masa, dependiendo de su estirpe, se puede presentar hipodensa, isodensa, hiperdensa o mixtas. Si esta masa es un tumor cerebral maligno, va a hacer que se incremente la densidad por la neogénesis de vasos cuando se le administra sustancia de contraste. Vamos a poner que sea un quiste cerebral, sería una masa hipodensa. Si esta masa hipodensa, el quiste es benigno, los quistes cefálicos son benignos. Si yo le pongo contraste, sustancia de contraste a la tomografía o a la resonancia magnética, no va a captar. Si este es un tumor maligno, lo que estaba hipodenso se convierte en hiperdenso. El tumor maligno, como todos los tumores, ¿qué cosa me hace? Produce un efecto de masa y va a deformar, va a comprimir todas las estructuras que están adyacentes. Va a hacer que los espacios, los ventrículos se compriman, las cisternas se compriman. Hace edema alrededor del tumor, sobre todo, como les digo, cuando es un tumor maligno. Mientras mayor sea el edema peritumoral, mayor es el grado de malignidad. Mientras más capte la sustancia de contraste, mayor es el grado de malignidad. Entonces, acá están viendo, por ejemplo, un astrocitoma, que es un tumor maligno del cerebelo. En una tomografía se presenta como los astrocitomas son tumores que son de varios grados, de bajo grado, de mediano grado, de alto grado, están en números del astrocitoma grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces debe ser un astrocitoma de grado 1 porque no tiene mucho efecto de masa, no tiene mucho edema, mejor dicho. Si bien es un tumor maligno, tiene un comportamiento no muy agresivo. Miren aquí en una tomografía sin contraste se manifiesta hipodenso. En una resonancia sin contraste se manifiesta también hipodenso. En una resonancia magnética, hipointenso, perdón, en una resonancia magnética con contraste, miren cómo realza y se vuelve hiperintenso. Este es otro astrocitoma. Acá estamos al revés, sin sustancia de contraste, solamente ven una pequeña zona de edema. Le aplican sustancia de contraste y miren cómo se realza. Cómo realza por la sustancia de contraste. El astrocitoma anaplásico es de mayor grado, es casi un grado 3. También se presenta sin sustancia de contraste como una zona de edema irregular. Se le aplica sustancia de contraste y miren cómo realza en forma desorganizada. O sea, hay zonas que son más quísticas que otras, tiene un edema periférico. Y esta es otra fase de concentración grasa, donde no varía mucho, ¿no? Ven la diferencia cuando se le administra sustancia de contraste o sin sustancia de contraste. Aquí un tumor parietal, ponen aquí un tumor parietal izquierdo. El tumor es un tumor al cual le han aplicado sustancia de contraste, realza de forma heterogénea, es como todo tumor de bordes irregulares, tiene edema alrededor, por lo tanto se ve hipodenso alrededor de esto. Cuando hay edema, borra los surcos cerebrales, hace efecto de masa, comprime los cuernos
frontales y occipitales del ventrículo lateral y los desplaza hacia el lado contralateral, o sea, lo hernia. Este mismo en un corte coronal. Y el mismo también en otro corte, una resonancia magnética, en la cual se está viendo cómo está comprimiendo acá el pedúnculo, el únculo del pedúnculo lo está comprimiendo. O sea, siempre hace un desplazamiento. El glioma multiforme, que es un glioma el más maligno de todos los tumores, es un tumor de muy difícil tratamiento, casi es una sentencia de muerte a los 6 meses. Es un tumor que tiene la característica de que tiene demasiado edema y no responde muy bien ni a la quimio ni a la radio. Entonces la cantidad de edema que produce hace que el paciente rápidamente se descompense. Entonces, aquí está el tumor en una resonancia magnética con contraste y la cantidad de edema que tiene. Lamentablemente las imágenes no son muy buenas, entonces no se ve muy claramente. Este es también un glioblastoma multifocal, tiene múltiples focos, acá están viendo otro, aquí hay otro pequeñito foco. Este sin contraste y con la administración de la sustancia de contraste realza en forma periférica. Aparecen otros focos que no veíamos acá. Y eso es todo, chicos. Ahí quedamos. ¿Tienen alguna